Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bien, bien. Todo el mundo leemos que en promedio las mujeres hablan como el doble de los hombres. Científicamente no es verdad. Científicamente la diferencia es mínima. De hecho, tal vez el 10% más. Es extraño, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando muchos hombres empiezan a hablar, yo creo que no es el general para todos, desde luego, pero cuando muchos hombres empiezan a hablar, hablan. ¿Verdad? Una de las cosas que más tenía miedo yo cuando era niño, que vivía en casa de mis padres, era quedarme atrapado en una habitación de una conversación de mi mamá con sus nueras y sus hijas. Era la muerte para mí, buscaba toda la forma de huir, porque por eso. Continuando con el tema del nombre de Dios. En nuestra cultura de hoy día, muchos de nosotros o todos de nosotros relacionamos a las personas muchas veces con una actividad dependiendo de la ropa que usan, ¿cierto? Más hablando, por ejemplo, de uniformes. Si alguien trae un uniforme de cocinero, asumimos que cocina. Si alguien trae un uniforme de militar, asumimos que es un militar, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que hay ropa decorativa, pero es diferente. Y así, relacionamos a las personas por la ropa que usan con ciertas actividades, ¿verdad? Ahora, muchas veces las personas no están usando su uniforme, sin embargo, si surge alguna situación en la que su trabajo o su actividad es requerida, la persona, como decimos coloquialmente, salta, ¿verdad? Y reacciona y responde, y entonces pensamos, esta persona se dedica a esto o aquello, ¿verdad? A mí me ha tocado reaccionar muchas veces. Alguien tiene una situación de crisis y me acerco, ¿puedo orar por ti? La mitad del tiempo la gente no quiere, porque la oración la ve como algo, a lo mejor lo relaciona con brujería o no sé con qué cosas, pero hay casos en los que la gente dice, pues no, así está bien. Hay casos en los que inmediatamente lo aceptan, ¿verdad? Y así, de una u otra forma, nos damos a conocer qué somos o se nos relaciona con ciertas cosas. Dios nos revela su nombre, sus bendiciones, su poder, su autoridad, su carácter, su personalidad en su nombre. Muchas veces actúa en nuestra vida, en formas que no estamos acostumbrados a ver. Dios actúa en formas en las que para nosotros son desconocidas y desafortunadamente a veces no somos capaces de darnos cuenta que es Dios trabajando en nosotros. Aún más triste es cuando, si eso que Dios hace en nuestra vida y que nosotros no reconocemos que es Dios, si se lo atribuimos a alguna otra cosa o a alguna otra persona o a la casualidad, etcétera, etcétera. El apóstol Santiago dice que todo lo bueno y todo lo perfecto proviene de Dios. ¿Sí? Todo. Abrimos los ojos, vemos la luz del día. ¡Qué regalo de Dios! Nos sentamos o nos asomamos, vemos el atardecer o vemos las montañas, vemos cómo las nubes se acomodan sobre las montañas, vemos una mancha oscura acá en las montañas y acá una mancha de luz. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Solo por mencionar detalles, pero hay muchas otras cosas más, ¿verdad? La maravilla del cuerpo humano y cómo reacciona, cómo se defiende.
Gente que no toma una gota de agua en todo el día y sigue funcionando. Increíble. Yo no entiendo eso. Su combustible es cualquier tipo de refresco o el café o en muchos casos, tristemente, el alcohol, ¿verdad? Y el cuerpo sigue funcionando. Y uno se pregunta, ¿cómo? Uy, tiene mucho aguante. No, no tiene mucho aguante. Dios hizo una maravilla de cuerpo y Dios se revela su bendición en esas maneras. Hemos visto algunos nombres de Dios, el Dios supremo, Elohim, o el todopoderoso Dios supremo, el Elohim, o yo soy el creador eterno e inmutable que es y será, Yahweh Elohim, o el fuerte, el más poderoso, el altísimo, el Shaddai, o el yo soy supremo todopoderoso, Yahweh Elión El, o el yo soy eterno todopoderoso, Yahweh Olam El. La semana pasada compartí acerca de otro nombre, Yahweh Jireh. La traducción más tradicional para este nombre es el Señor provee. Sin embargo, la palabra hebrea va en un contexto diferente. Significa el Señor verá. Y a todos como que de repente nos agarra por sorpresa el hecho de que, ¿cómo? O sea, ¿no veía antes y luego va a ver después? ¿Cómo es eso? Recordando la historia de Abraham e Isaac, les refresco un poquito la memoria al respecto. Abraham, teniendo 75 años, Dios le promete un hijo, ¿sí? Su esposa tenía 65. Pasan unos 12 años y no hay hijo. Entonces, Sara le da a su criada, Agar, para que tenga un hijo con ella, ¿verdad? Y tenía una expresión de que dará a luz sobre mis rodillas, ¿sí? Entonces, eso representaba que Sara iba a recibir el bebé al nacer y es como si en lugar de que lo tuviera la criada, lo tuviera Sara. ¿Me explico? Algo simbólico, algo literal en un sentido, porque estaban rodillas con rodillas, las rodillas de la criada y las rodillas de Sara, pero que al fin de cuentas, como la criada le pertenecía a Sara, entonces el bebé le pertenecía a Sara, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ellos responden la oración de Dios, ¿verdad? Pero no era eso lo que Dios quería. Pasan otros, finalmente 25 años después de la promesa inicial y nace Isaac, el hijo de la promesa. Dios posteriormente le dice a Abraham, tu único hijo. Y eso es algo, uno piensa, ¿por qué Dios niega a Ismael? No lo está negando, pero Dios está refiriéndose específicamente a lo que Él dijo que haría, específicamente con Abraham y con Sara, ¿verdad? Después de eso, después de que nace Isaac, Abraham tenía ya 100 años, Sara tenía 90, pasan unos 30 años, vemos la historia que Dios vuelve con Abraham y le dice, Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo, y dice, tu único hijo, en un sacrificio. No era nuevo para esa cultura sacrificar a sus hijos como una ofrenda para Dios. Tal vez Abraham pensó, bueno, Dios lo va a resucitar después de que yo lo asesine. Tal vez no. Yo pienso que realmente Abraham, desde el momento en que Dios le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio, Abraham dijo, Yahvé verá, el Señor verá. ¿Qué hace Abraham? ¿Cuál es su respuesta ante la petición de Dios? Hacer preparativos. Todos los preparativos. ¿Muestra dudas de que Abraham quisiera entregarle a su hijo a Dios? No muestra. Si leemos la historia en Génesis capítulo 22, desde el principio Abraham se muestra completamente convencido. Hace todos los preparativos, advierte a Sara, que por cierto Sara desaparece de la escena, no la encontramos en la Biblia en ese pasaje.
Al siguiente día temprano, al parecer cuando todavía estaba oscura la mañana, se para Abraham, se para Isaac, agarra a sus siervos y se van. Recorren el tiempo, hacen el recorrido para llegar al lugar que Dios les habría de indicar. Durante el camino, Isaac le pregunta: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y es cuando Abraham dice: el Señor verá. Es curioso, ¿verdad? Proveerá. Pero la palabra hebrea es nada más verá. Desde el principio, Dios estuvo presente, Dios estuvo al tanto de la situación que estaba viviendo Abraham. ¿O ustedes creen que no vivió angustia? Por supuesto que sí. Era su heredero. Era el que iba a continuar con su línea sanguínea por la tierra. El Señor verá. Y luego termina ese versículo en Génesis: e iban caminando juntos, como si dijera: aquí está Abraham, aquí está el cordero, pero era Isaac. Ya sabemos el desenlace de la historia. Llegan allá, prepara Abraham el altar, acomoda la leña, ata a Isaac e Isaac mismo se coloca sobre la leña, porque como un hombre de 130 años podría levantar a un joven de 30 años y colocarlo sobre la leña. No es normal. Y justo antes de que Abraham finalmente ejecute el sacrificio, Yahweh verá, el Señor verá. Significa, el Señor se hace presente, el Señor está consciente, el Señor se manifiesta. Dios no es ignorante. Leímos en el capítulo 139 de Salmos que Dios conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Y los flojos diríamos: ¿para qué orar? Pero no se trata de eso. Dios es eterno, Dios está presente en el pasado, en el presente, en el futuro, y Dios conoce la trayectoria de nuestra vida. Cada vez que oramos, estamos cumpliendo un propósito de Dios. Cada vez que oramos, estamos cumpliendo una parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y qué hace Dios? Se hace presente. En nuestra necesidad, se hace presente. Todos hemos enfrentado cosas difíciles en nuestra vida. Cosas muy padres también, ¿verdad? Pero especialmente en las cosas difíciles nos preguntamos: ¿dónde estaba Dios? Hace años tuve la oportunidad de aconsejar a una persona que estaba siendo muy violentada por su papá. Su papá era pescador. Un día regresa, la muchacha se pone rebelde y el papá la golpea. Era una adolescente. Y le pregunto que cuál es una de las escenas más tristes que recuerda de su vida. Esa fecha. Dice: lo primero que viene a mi mente es que yo estaba escondida atrás del lavamanos. Ya ven que tiene un pedestal el lavamanos. Yo estaba escondida atrás del lavamanos, sangrando, escondiéndome de mi papá. Esa era su escena. Es muy triste escucharlo de una persona. Y mi pregunta fue: ¿dónde estaba Dios allí? Oramos y pedimos: Señor, por favor, muéstrale dónde tú estabas en medio de esa situación. Y la respuesta fue asombrosa, porque Dios le indicó a ella, a mí no, a ella, que Él estaba presente en esa situación. De hecho, Él estaba protegiéndola. Entonces, ¿por qué ocurren todas esas cosas? Honestamente, no tengo una respuesta, pero Dios está presente. Por más que nos duela muchas veces aceptar una realidad, Dios se hace presente en medio de toda nuestra realidad. Dios ve, Él percibe.
Ninguna de nuestras oraciones agarra a Dios por sorpresa, sino que cada oración nuestra es atesorada por el Dios supremo que se hace presente, por el Dios que ve. Para terminar la historia que mencionaba, esta persona, esta mujer, Leti y yo la conocimos desde la infancia, era una niña cuando la conocimos. Cuando tuvimos este tiempo de consejería, ella había estado teniendo problemas muy serios. Su esposo, antes de casarse con él fue diagnosticado con un cáncer de estómago. En la cirugía, está de más decir cuántas cosas le quitaron de su cuerpo. Después, su diagnóstico fue estéril. Estaban sin casarse. Ella dijo, Dios verá, el Señor proveerá. Se casaron, pasaron 10 años. En ese transcurso, Leti y yo tuvimos oportunidad de hablar con ellos y un día a él le dije, Dios te llama su amigo. Y él se queda pensando, ¿a quién en la Biblia Dios le llama su amigo? ¿Recuerdan? Abraham. Y ella dijo, sí, pero yo no quiero esperar 25 años para ser mamá. Y mi respuesta fue muy simple, ese no es tu asunto. Dios sabe. Esta plática fue hace un promedio de 4 años atrás. Para no hacer el cuento largo, su niña tiene 2 años. Dios se hizo presente. Cuando ella suelta eso que estaba aprisionando su corazón, Dios le permite regresar a su casa y embarazarse. Esa misma semana ella estuvo embarazada. El Señor se hace presente. Él ve, Él provee. La otra palabra que vimos, el otro nombre de Dios es Yahweh Rafa. Significa yo soy que sana. Y el contexto es un contexto tan padre porque tiene un contexto de reparar, de hacer pleno. Tiene un contexto de reparar una tela que se rompe o se rasga. Pero también tiene un contexto de reconstruir. El profeta Isaías habla de la reconstrucción de las ruinas antiguas en el capítulo 60 de Isaías. Dios llama o habla del ungido del Señor o del siervo del Señor como alguien que vendría y repararía las ruinas antiguas. ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos la palabra ruinas? Pensamos en una construcción caída, maltratada. Y ya sabemos que muchas de las veces es más fácil demoler todo y construir desde abajo, ¿cierto? Todos nosotros, de alguna manera, llegamos en ruinas a Dios. Algunos más jóvenes, algunos no. Algunos menos ruinas que otros, algunos menos quebrantados que otros. Pero si lo pensamos de forma literal, cuando nosotros decidimos demoler todo y empezar otra vez, significa que nosotros desechamos lo antiguo. Dios no hace eso. Dios toma su creación original en nuestra vida y nos restaura. ¿Cuánto tiempo tarda Dios? Porque la restauración de algo es mucho más largo el proceso. Dios no tiene problemas con el tiempo. Dios es dueño de la eternidad. Y es más, el apóstol Pablo escribió que Dios va a perfeccionar su obra. A veces no nos gusta eso, ¿cierto? Porque duele. ¿O ustedes no creen que duele cuando, por ejemplo, si nosotros fuésemos piso y tenemos que ser picados para que se ponga un piso nuevo, ¿ustedes creen que no dolería? Claro que sí. A veces nuestra vida duele cuando Dios nos está restaurando y sanando. Duele el carácter, duele el orgullo, duele en los recuerdos. Duele aceptar o rechazar a alguien.
o duele aceptar o rechazarnos a nosotros mismos. Pero Dios continúa su proceso de sanidad. Una de las palabras relacionadas con la sanidad tiene que ver con perdonar. Una de las palabras relacionadas con sanar se refiere a salvar, y es lo que Jesús vino predicando, salvación, y muchas veces es traducida la palabra como sanidad. Entonces podemos, al pensar en el nombre de Dios, el Señor sana, podemos relacionarlo con todo esto, con restaurar, con hacer pleno, con reparar, con coser una herida, con perdonar, con reconstruir, etcétera, etcétera. Es lo que Dios hace en nuestra vida. Vamos a ver un nombre más el día de hoy. Éxodo capítulo 17, versículo 15. Moisés edificó un altar y lo llamó "El Señor es mi estandarte", y exclamó: "Echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación". El nombre hebreo que viene aquí en el Antiguo Testamento es Yahweh Nisi o Nichi, que significa "yo soy es mi estandarte". También se traduce como bandera o insignia, como señal, como banderín. Tiene que ver con, por ejemplo, recordarán esa imagen que hemos visto seguramente en televisión nada más o en fotografías, de cuando llega el hombre a la luna y que el astronauta, ¿qué hace? Coloca una bandera. Es en ese contexto cuando dice Yahweh Nisi. Otra escena que viene a mi mente cuando pienso en una bandera es cuando ocurre aquel evento tan desafortunado de septiembre 11 en el 2001, que después de tanto, en medio de las ruinas, uno de los bomberos llega y coloca una bandera, como diciendo, todavía esto es Estados Unidos, ¿verdad? Dios coloca su bandera en nuestra vida. Dios coloca su distintivo en nosotros, indicando que somos de su propiedad. También esta palabra se utiliza para indicar un punto de reunión o en algunos casos como una señal de advertencia. Si leemos el resto de la historia en Éxodo capítulo 17, nos damos cuenta que en su peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, se encuentra ante un pueblo, los descendientes de Amalek. Les piden que les den paso, el pueblo de Amalek se resiste y empiezan a pelear. ¿Sí? Entonces, Moisés le encarga a Josué que se haga cargo del ejército o que dirija a los hombres en la batalla. Y cuando Moisés, parado o estratégicamente colocado sobre una loma, levanta sus brazos clamando a Dios. Pero Moisés tenía más de 80 años, se cansa, baja los brazos. Cuando baja los brazos, el pueblo de Amalek empieza a ganarle a Israel. Moisés vuelve a levantar los brazos y el pueblo de Israel empieza a ganarle a Amalek. Y así ocurre. Entonces, Aarón, hermano de Moisés, y Hur colocan una piedra, sientan a Moisés y cada uno de cada lado le sostiene un brazo. Y así tiene todo el tiempo sus brazos levantados. ¿Qué ocurre? Josué derrota al ejército de Amalek. Ahí la importancia de la intercesión. Ahí la importancia de levantar las manos, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que oremos levantando las manos, pidiendo a Dios por los gobernantes de la tierra, por las autoridades, etcétera, etcétera. Les voy a hacer una pregunta que por favor no quiero que respondan. ¿Están contentos con el actual gobierno? No respondan. ¿Qué podemos hacer? Orar. No es una reacción pasiva. No, créanme que no.
necesitamos orar por nuestros gobernantes, necesitamos orar por nuestras autoridades. A lo mejor no nos gusta el desempeño de las autoridades, ya sea del gobierno federal, del gobierno estatal o municipal. Oremos. Si soy honesto, a mí se me dificulta a veces, pero necesitamos orar. Necesitamos pedir la ayuda de Dios. Aquí vemos, en este pasaje, vemos la importancia de alzar nuestras manos o de alzar nuestras oraciones, que más bien representa elevar nuestras oraciones al cielo a favor de la gente que tenemos en autoridad. Ahora, ¿qué tiene que ver una insignia o una bandera del pueblo de Israel con nosotros hoy día? La realidad es que tiene que ver mucho. Porque Jesús dejó una insignia para nosotros o una bandera con la que nosotros pudiéramos ser reconocidos. Hace años un sobrino mío me regaló una gorra. Tal vez ya se dieron cuenta, tal vez no. Yo no uso gorras, ¿verdad? Hubo mucho tiempo que las usé, ya no. No quiero decir que no me gustan, nada más no las uso. Pero esta gorra tiene mi apellido allí. Ellos mandaron bordarlo y ahí la tengo en lo que debería de ser mi oficina. Ahí está mi gorra, ¿verdad? No se me olvida mi apellido, pero me gusta verlo ahí escrito, ¿verdad? Me recuerda de alguna manera automáticamente quién me regaló eso. Es un recordatorio de mi apellido de alguna manera también. Automáticamente pienso en mi papá, en mi abuelo, bisabuelo, etcétera, etcétera. Pero Jesús habló de una insignia. Por ejemplo, si yo uso esa gorra, la gente como que automáticamente va a saber, este se apellida así, ¿cierto? Por ejemplo, Pérez, obvio, eres Pérez. ¿Por qué usar una gorra que tenga un apellido diferente? Bueno, es el mismo caso. Jesús habla desde el Sermón del Monte. Empezamos a ver en el final del capítulo 5 que Jesús dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a quienes los ultrajan y os persiguen. Y son cosas que a veces no nos gusta leer. Vemos más adelante en el capítulo 22 de Mateo, Jesús le dice, cuando es abordado por uno de los religiosos, le dice: ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús dice: ama al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas y tu alma. Pero, hay un pero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Otra palabra que no nos gusta mucho escuchar, pero Jesús la dice. Literalmente unas horas antes de que Jesús fuera traicionado y después crucificado, Jesús le dice esto a sus discípulos en Juan capítulo 13. Versículos 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Jesús les da a los discípulos una bandera que llevar, un distintivo o una insignia que los identificaría como discípulos de Cristo. ¿Cuál es? Ámense unos a otros. ¿Sí? Ámense unos a otros. Después de mencionar en diferentes formas y diferentes ocasiones la importancia del amor por nuestro prójimo, Jesús da una razón de aún mucho más peso. Jesús dice: este va a ser su estandarte, este va a ser su distintivo, esta va a ser la señal de a quién ustedes le pertenecen, a quién ustedes le sirven, de quién son hijos ustedes. Y Él dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Honestamente, muchas veces yo no me amo a mí mismo. Muchas veces a mí no me gusta mi conducta o mis palabras o mis acciones.
Sin embargo, no puedo renunciar a ser yo, porque eso soy. La verdad es que nuestro prójimo no siempre nos cae bien. Sin embargo, a pesar de todos los desacuerdos o de todos los disgustos que pueda haber, todavía somos llamados a estar dispuestos a amar al prójimo. Aun cuando eso nos indique tomarnos una pausa, ponernos la mano en la boca o abstenernos de actuar. Y eso no quiere decir que si hacemos algo así, no quiere decir que seamos alcahuetes, cínicos o hipócritas, ni mucho menos. Pero significa que estamos decidiendo poner su bandera, alzar su bandera, usar su insignia, su estandarte. Darle lugar al Señor en lugar de darnos lugar a nosotros mismos y evitando reaccionar de forma que lejos de mostrar amor al prójimo o amor unos por otros pueda mostrar algo diferente. Eso nos permite resaltar e insisto, darle espacio y darle lugar al amor de Dios en nosotros en lugar de darnos lugar a nosotros mismos y actuar de forma que no nos identifique como hijos de Dios. El Señor es nuestra bandera. Él es nuestro estandarte. Fue para la nación de Israel, lo es para nosotros hoy en día y podemos resaltar y exaltar su bandera de amor en nuestra vida. Amor para el prójimo. Sí, a veces duele. Tal vez la mayoría de las veces, de hecho. Pero todavía es la mejor bandera que podemos portar. Todavía es la mejor gorra que podemos vestir. O el gafete o el uniforme, como ustedes quieran identificarlo, para mostrarnos como hijos de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu instrucción, tu bendición, tu respaldo, por ayudarnos a entender y a recordar que tú te haces presente en nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier momento o situación. Por ayudarnos a tener presente, Señor, que tú depositas sobre nosotros tu amor y que nos permites amar, ya ni siquiera usando nuestro amor, pero usando tu amor, ya ni siquiera invirtiendo lo nuestro, sino invirtiendo lo tuyo. Llevándote a ti como nuestra bandera, llevando tu amor como nuestro estandarte, llevándote a ti, Señor, y permitiendo que tú brilles a través de nosotros en lugar de permitir que nuestro carácter aflore o salga a la luz. Gracias por estar en nosotros, por ayudarnos, por bendecirnos con tu palabra y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, tengan una muy buena semana. Disfruten el calor porque ya mero se acaba. Y Dios mediante nos